Muy buenas tardes todas y todos. Me resulta grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la conferencia Elecciones en Panamá 2024, Resultados e Interpretaciones. Es mucho lo que es necesario conocer de la reciente elección general realizada el 5 de mayo en Panamá y mucho más probablemente lo que deberemos interpretar de esos numerosos datos. Para ello, contamos el día de hoy con el magíster Juan Diego Alvarado, un auténtico experto en la materia y al que nos place grandemente darle la bienvenida el día de hoy. El magíster Juan Diego Alvarado es máster en Democracia y Política Comparada por el University College de Londres, fue becario del programa Chevening y es profesor universitario desde 2017, impartiendo cursos de Ciencias Políticas y Teoría de la Democracia en la Universidad Católica Santa María Antigua de Panamá, hasta que debió abandonar el istmo para proseguir estudios de doctorado en la Universidad de Maryland, donde se encuentra hoy. Pero durante muchos años fue investigador del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, habiendo publicado libros y artículos en revistas especializadas. El programa de hoy consiste en una primera intervención a cargo de Juan Diego Alvarado, seguidamente de preguntas por parte del moderador y del público que nos sigue por las redes del Tribunal Electoral. Recuerden que en la plataforma Zoom, en la base de sus pantallas, hay una facilidad especialmente dispuesta para hacer llegar sus preguntas por escrito al conferencista del día de hoy. Antes de concluir el evento, le brindaremos la palabra nuevamente al autor, al conferencista, para que haga una última intervención de cierre. Antes de pasar la palabra ahora al magíster Juan Diego Alvarado, quisiera reiterar, como siempre, que en estos eventos el instituto se precia de conservarlos en su plataforma de YouTube, en su canal de YouTube, para su aprovechamiento posterior por los interesados. Es decir, que no se pierde nadie lo que se ha podido decir hoy, porque siempre podrá consultarlo nuevamente o por primera vez a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos. Y a ese canal se pueden además suscribir, con lo cual pueden mantenerse siempre al tanto de los nuevos eventos del instituto. Están todos invitados, por supuesto, a ello y a los eventos que sigan durante las próximas semanas eh, y que continuarán desgranando los datos que se obtienen de lo sucedido el pasado 5 de mayo. Sin otro particular, muchísimas gracias a todos y todas y les pasamos los micrófonos al magíster Juan Diego Alvarado. Muchas gracias, es un placer realmente estar aquí colaborando una vez más con el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Eh, sí, esta conferencia o esta presentación que voy a dar va a tratar más que nada sobre algunas interpretaciones sobre los resultados que tenemos acerca de este proceso electoral que fue tan convulso y que realmente sacudió el sistema político panameño. Voy a compartir pantalla. Sí, durante esta elección, o para esta conferencia, mejor dicho, para esta presentación, voy a hablar acerca de 5 temas principales. El primero va a ser un panorama sobre la participación electoral en Panamá, que fue la más alta para estas elecciones en la historia electoral del país. Segundo, un repaso de las elecciones presidenciales y lo que eso conllevó, el shock que tuvimos en la Asamblea Nacional con las elecciones legislativas. Voy a hablar un poco sobre los cambios y continuidades que nos dicen estos resultados en cuanto a nuestro sistema político en perspectiva histórica y con los datos agregados que ya por lo menos tenemos a nivel nacional, esperando con muchas ansias los resultados desgranados a nivel de corregimiento y distrito y demás para tener un análisis mucho más pormenorizado de la situación. Y segundo, y por último, y no menos importante, yo creo que es bastante, se deja siempre de lado en las elecciones locales a nivel subnacional. Primero, voy a hablar un poco sobre la participación electoral. Ya se ha hablado que estas elecciones fueron las más altas en participación desde el retorno a la democracia. Inclusive, uno podría decir, yo creo que antes hay elecciones que sucedieron en el siglo XX que también tuvieron alta participación, pero por lo menos desde la invasión, desde que estamos en lo que se llama la era democrática o la democracia electoral en Panamá, estas elecciones fueron las de mayor participación. Cuando uno compara Panamá con el resto del continente,
tanto con Centroamérica como con Sudamérica, nos encontramos que Panamá, para ser un país que realmente no tiene voto obligatorio, la participación es sumamente alta. Cuando nosotros vemos los promedios de Sudamérica, por ejemplo, que con las últimas elecciones y estos datos cortesía de Idea Internacional, la participación electoral en Sudamérica, tomando en cuenta que muchos de estos países como Uruguay, Brasil y demás, el voto es obligatorio y acarrea sanción de al uno no participar, Panamá sigue estando dentro de uno de los países con mayor nivel de participación. Y algo clave aquí, en este nivel de participación, es que ante unas elecciones que han sido sumamente eh, eh, chocantes en términos de los resultados y de cómo ha cambiado el panorama de los actores políticos, el voto en blanco y el voto nulo se mantiene entre los mínimos márgenes históricos que ha tenido Panamá. Y esto quiere decir que, a pesar del descontento, a pesar del malestar con la representación, a pesar de las crisis de desconfianza con los partidos, con la Asamblea y con el Ejecutivo, los panameños y las panameñas siguen participando en elecciones, uno, y votando por las opciones que les son presentadas, ¿no? Y hay muchos análisis sobre eso, sobre la calidad de la oferta electoral, pero aun cuando teníamos una oferta electoral bastante fragmentada, recordemos que por lo menos 3 de los 8 candidatos habían pertenecido al partido PRD, 2 de los candidatos habían sido ministros del gobierno de Ricardo Martinelli, estoy hablando de Rómulo Rux y José Raúl Mulino. Entonces, teníamos estas fuerzas políticas tradicionales repartidas en diferentes candidaturas. Eh, y aquí la gente decidió votar por opciones que se les fueron presentadas en las papeletas. ¿Qué sabemos de la participación electoral en Panamá? Hay algunos indicios que tenemos de las elecciones pasadas y anteriores, y es que, primero que nada, las mujeres votan mucho más que los hombres. En las elecciones pasadas, con un promedio de participación de más o menos el 73% a nivel general, los hombres votaron alrededor de un 69% y las mujeres votaron alrededor de un 76-77%. Y esto es una dinámica que se repite en diferentes grupos de edad y en las diferentes regiones del país. O sea, es algo estable. Segundo, es que hay mucha preocupación siempre con el voto joven y una vez tengamos datos sobre la participación en el padrón, podremos ver qué tanto incidió el voto juvenil o el voto joven, como se le conoce. Y yo diría que más que una categoría es sencillamente el voto de las personas jóvenes, sin hablar de una categoría homogénea o de entendiendo que los jóvenes pues no son un monolito. Sin embargo, lo que sabemos es que en todo el mundo, donde hay elecciones, el voto aumenta con la edad. Es decir, que mediante las personas suben de edad y se van socializando en la adultez, incluyendo socializando políticamente, es normal que la participación electoral aumente. Pero esto no es lineal, es decir, que no es que cuando uno cumple 80 años, todos los 80 años votan 90%, no. Obviamente, cuando ya entra en grupos de adultos mayores mucho más envejecidos, el voto se deprime. Entonces es una relación que no es lineal, pero sí aumenta con la edad. Tercero, y yo creo que va a ser interesante ver el desglose una vez tengamos los datos, es que los inscritos en partidos votan mucho más que los no inscritos. Esto no nos dice por quién votan, pero nos dicen que votan mucho más. Por lo menos 10 puntos porcentuales de diferencia, entendiendo que en Panamá el 55% de los electores y electoras están inscritos en partidos políticos. Y finalmente, y esto lo hago para recapitular digamos, como los detalles de la participación electoral, algunas regiones votan mucho y otras regiones votan mucho menos. Es decir, que esa alta participación electoral no está igualmente distribuida entre las provincias de Panamá. Anteriormente, yo he trabajado con datos desde las elecciones de 2004 a 2019 a nivel de corregimiento, y una vez estén disponibles los datos electorales a nivel de corregimiento para las elecciones de 2024, se podrán añadir aquí. Pero lo que muestra este mapa es la distribución territorial o la distribución geográfica de la participación electoral. Y esto nos dice que, tomando la aglomeración de los corregimientos en clústeres eh, definidos por sus diferencias entre otros, por ejemplo, en el color más oscuro están aquellos corregimientos que votan mucho, mucho más que el promedio.
y el crema muy claro es aquellas que votan mucho, mucho menos que el promedio. Es decir, lugares donde la participación es estructuralmente débil y en oscuro, en ese café oscuro, las regiones donde la participación es sumamente alta. Y digamos, la razón por la que muestro este mapa es porque este comportamiento, estas dinámicas, son sumamente estables, por lo menos en los 4 procesos electorales anteriores. Así que yo tengo, digamos, como alguna intuición de que no tenemos mucha razón por qué esperar que esto sea diferente, digamos, antes de que se inhabilitara el sitio web con los resultados extraoficiales de la elección en el TER. Sí se podía ver las diferencias entre las diferentes provincias. No lo logré capturar, pero sí se puede ver que en Azuero la participación fue mucho más alta, llegando casi al 90%, y en lugares como la comarca Nove, como se puede ver en este mapa, la participación estuvo más o menos como en los 65-69%, mucho más bajo que el 77%, y por otro lado Azuero mucho más alto que el 77%. Es decir, que esa participación es alta, pero es alta en distintos lugares. Habiendo pasado por la participación, lo que todo el mundo está hablando son las elecciones presidenciales. Y digamos, no, ya todos sabemos cuál fue el resultado, todos estamos aquí muy pendientes de ello. Ganó el exministro de Seguridad José Raúl Mulino con el 34% del voto, seguido de Ricardo Lombana de Otro Camino con el 24,6%. Esto es notorio porque es la primera vez en la que dos partidos que no son ni el PRD, ni el Cambio Democrático, ni el Partido Panameñista concentran más del 50% del voto. Es decir, más de la mitad de la población, la mitad y un poco más de la población, votó por opciones aparentemente nuevas. Y cuando digo aparentemente nuevas es porque tendremos mucha discusión sobre la novedad de estos actores, pero lo cierto es que son partidos que se inscribieron para este proceso electoral, ¿no? Por un lado, realizando metas, surge a partir de la salida del expresidente Ricardo Martinelli de Cambio Democrático, y Otro Camino surge de la institucionalización del éxito electoral que tuvo Ricardo Lombana como candidatura en libre postulación, ¿no? Entonces ahí es ese paso de candidatura en libre postulación a un partido político. El PRD, como sabemos, sufrió una derrota sin precedentes, con 5,8% del voto. Y digo que sin precedentes porque históricamente el piso electoral que ha tenido el Partido Revolucionario Democrático, por lo menos en democracia, ha sido del 28%, que fue la elección de 2014, cuando Juan Carlos Navarro quedó en tercer lugar con el 28% del voto. Hay mucha discusión, y eso lo voy a hablar un poco más adelante, sobre los aparentes cambios y continuidades en la política panameña, sobre si es sensato sumar lo que vimos que fueron diferentes candidatos que en algún momento pertenecieron o pertenecen al PRD. Cuando uno suma los resultados electorales de estos tres candidatos, más o menos suma como el 26-27%. Entonces, uno diría que, bueno, ahí está el voto del PRD, pero una vez tengamos nuevamente los resultados eh, con un nivel de agregación mucho más granular, cuando podamos ver por corregimiento realmente dónde fue que perdió el PRD y cómo ese voto se compara con la historia electoral del partido, podemos ver realmente si es, no, correcto hablar de eso. Pero lo cierto es que aún con su propia bandera, aún con su propia candidatura, el PRD realmente sufrió una debacle, un descalabro eh, electoral sin precedentes. Y no muy lejos le siguen el panameñismo y Cambio Democrático, los otros dos partidos que han sido protagonistas del sistema de partidos panameños, por lo menos desde el 2009-2014, que individualmente no superaron más del 6%, ¿no? Recordando que la candidatura de Rómulo Rux alcanzó el 11%. Esto nos lleva a preguntarnos si lo que podemos hablar aquí es un colapso del sistema de partidos, que es cuando los partidos tradicionales pierden estrepitosamente la concentración del voto en un sistema electoral. Y yo a esto quiero decir que es muy temprano todavía para caracterizar lo que pasó de una manera definitiva, porque las elecciones no se pueden entender en abstracto, por sí solas, ¿no? No están en un vacío. Las elecciones se tienen que analizar en función de las elecciones anteriores que han pasado, y los efectos de una elección tienen que también constatarse con los de la elección siguiente, ¿no? Para ver si
esos cambios se confirman o si simplemente fueron un outlier en algún momento de alguna crisis en particular y los partidos logran recuperarse, que es lo que ha pasado en ciertos momentos, como por ejemplo en 2004 cuando el partido panameñista sufrió un descalabro electoral que logró recuperar eventualmente en 2019, ¿no? Entonces, pues, digamos, hay que todavía esperar un poco a ver qué es lo que pasa aquí. Sin embargo, lo que sí podemos saber, habiendo visto, por un lado, la oferta electoral antes del 5 de mayo y los resultados posterior a eso, es la fragmentación del sistema político panameño. Y eso, perdón, y aquí podemos ver dónde fue, antes de pasar a eso, aquí es donde se distribuye territorialmente los resultados electorales de los candidatos. Y lo que se puede observar aquí muy claramente es que el éxito electoral en Panamá, así como pasó en 2019 con el candidato Laurentino Cortizo, se basa en la estabilidad del apoyo fuerte a lo largo de todo el territorio nacional, no solo en la ciudad de Panamá. A pesar de que Panamá es un país sumamente, eh, tiene un centro magnético muy fuerte en su región metropolitana, no garantiza el éxito concentrarse en estos lugares donde sí hay mayor población, sí está más densamente concentrada, pero no es todo el país. Y lo que se muestra aquí es que en por lo menos en la mayoría de las provincias y comarcas resultó ganador José Raúl Mulino. Se puede ver que hay, digamos, otros casos, como por ejemplo, muy particular, el de la candidata Zulay Rodríguez, que consiguió el 37% de los votos en la comarca de Nove, pero cuando uno ve el resto de los resultados, pues no llegan, si acaso, al 10%. Y acá se puede ver un poco, nuevamente, con los únicos datos que están disponibles, que son a nivel de provincia, entonces hay que, digamos, como que todavía falta mucho por desgranar. Aquí se puede ver la distribución geográfica del voto a José Raúl Mulino, que como mencioné está bastante distribuido, explayado sobre el territorio nacional, fuertemente también como se puede ver un poco en ese amarillo más oscuro en la provincia de Colón, donde alcanzó el 44% del voto, 10 puntos más que su promedio nacional. Acá se puede ver la distribución geográfica del voto a Lombana, y acá se puede constatar un poco que a pesar de haber llegado en segundo lugar, tuvo nula presencia en algunas regiones del país, particularmente las comarcas indígenas. Y eso se puede ver acá en este cuadro, donde se ve el voto por Lombana en la segunda columna, donde en la mayoría de las provincias sí supera los dos dígitos, llegando a los 20%, más del 15%, pero en la comarca en Verabunán, en la comarca Nove, en la comarca Cunayala y en la nueva comarca Naso Tierdí, no supera, en la mayoría no supera el 5% y no llega al 10% en eso. Entonces, la nacionalización de los partidos o la nacionalización de la oferta electoral tiene que ver con qué tan bien distribuido están sus resultados electorales a lo largo del país. Históricamente el PRD ha sido el partido más exitoso en las elecciones panameñas porque ha sabido eh, establecer fuertes bases territoriales a lo largo de todo el territorio. Y eso lo perdió en esta elección, cuando vemos la distribución geográfica del voto a José Gabriel Carrizo. Aquí los azules tenues representan lo que el resultado electoral nacional revela, que es menos del 10% en la mayoría de los territorios que anteriormente fueron bastiones o territorios fuertes del partido. Eh, y eso, pues, habrá que constatarlo una vez tengamos más datos más desagregados a nivel de corregimiento. Si se puede ver, comparar con los mapas de Martín Torrijos y de Zulia Rodríguez para ver si esa concentración de esos tres candidatos se asemeja más o menos a las bases de apoyo que históricamente tuvo el PRD y si en efecto esa división de candidaturas fue uno de los factores en lastimar al partido. Esos son las presidenciales. El otro shock que hubo en las elecciones fue, como ya sabemos, el cambio del panorama parlamentario. Y acá se pueden ver en este cuadro los resultados en cuanto a curules, porque todavía no tenemos los votos, los porcentajes de votos de los partidos para
por lo menos de manera conveniente. Tenemos las actas y demás, pero todavía no tenemos una sistematización de datos conveniente para este tipo de trabajo. Pero lo que podemos ver es que sí hubo un cambio fuerte en la Asamblea, como ya lo hemos hablado. Y el principal protagonista de ese cambio ha sido la irrupción de las candidaturas por libre postulación, que pasaron de 5 diputados en 2019, que les permitió formar una bancada, y 2 de los cuales, de esa bancada, conformaron una coalición de independientes llamada Vamos, que actuando como un partido político, ¿no? Con una misma bandera, pidiendo el voto de manera colectiva por medio de mecanismos como el voto en plancha, lograron conseguir 19 de estos 20, 19 de estas 20 curules asignadas a la libre postulación. Aparte de eso, también, y como lo mostraré un poco más adelante, está la enorme pérdida de bancadas que tuvo de curules que tuvo el Partido Revolucionario Democrático, teniendo anteriormente casi la mitad de la Asamblea, con 35 diputados y diputadas, reduciéndose estrepitosamente a 13. Y Cambio Democrático sufrió también un fuerte revés, de 18 curules en 2019 a 8 en 2019. Esto ya lo sabemos, pero hay otras formas de entender estas diferencias con herramientas que nos permiten medir la fragmentación de la política. Entonces, yo me voy a concentrar en 3 de estas herramientas que el análisis electoral nos permite, que son la concentración del voto, la volatilidad electoral y el número efectivo de partidos. Y para estas gráficas voy a ir un poco con calma para explicar qué es lo que se está midiendo aquí, porque pienso que estas mediciones nos permiten visualizar de otra manera cómo fue el golpe, cómo fue la sacudida electoral que vivimos el 5 de mayo. Primero, pueden ver en pantalla, voy a quitarme los controles acá, la concentración del voto en Panamá. Acá la línea azul nos muestra la suma de las 2 alianzas más grandes en cada elección. Y se puede ver, como se puede ver por ejemplo, en 2009, que la alianza por el cambio que candidatizó a Ricardo Martinelli como presidente y Juan Carlos Varela como vicepresidente, que alcanzó el 60% del voto, y la alianza del PRD, el Partido Liberal y el Partido Popular, que impulsó a Balbín Herrera como contrincante, alcanzó el 37% del voto. Cuando sumamos eso, tenemos el 97% del voto. Es decir, que en esas 2 candidaturas se concentró el 97% del voto. Está sumamente concentrado, ¿no? Es decir, lo opuesto a fragmentado, para ponerlo en términos sencillos. La línea roja nos dice más o menos lo mismo, pero sin contar las alianzas, sino los 2 partidos que consiguieron más votos, ¿no? Y ahí se puede ver un poco las diferencias, ¿no? Particularmente en 2009, esa diferencia es enorme porque tomamos 2 partidos y no el voto de básicamente 3 partes iguales, ¿no? Que fueron más o menos 32%, 30 y tanto por ciento y 28%, sí, ¿no? Que fueron más o menos esas las distribuciones que hubo. Y no tenemos los votos de los porcentajes de voto todavía para las elecciones, pero una vez lo tengamos podremos ver en qué medida esta concentración se mantiene o baja. Y lo que podemos ver, por lo menos con la línea azul y con la línea roja, es que bajó la concentración del voto en Panamá. De una manera que no se había visto, por lo menos hasta 1994, cuando tuvimos, si mal no recuerdo, pueden haber sido unos 14 partidos participando. Olvido el número exacto, pero teníamos un sistema de partidos bastante fragmentado. Y lo que tenemos ahora es eso. Y entonces lo que menciono anteriormente sobre que sí es una concentración que bajó, tanto en los partidos eh, como en las coaliciones. En el caso de los partidos, bajó a menos del 50%. Es decir, que los 2 partidos más grandes no pudieron capturar la mitad del voto de los ciudadanos a nivel presidencial. Lo curioso de esto, digamos, lo importante de esto, es esto, que es la evolución del voto de los partidos tradicionales entre 1994 y 2024. Entonces, lo que se puede ver acá, básicamente, los colores los delatan. La línea azul es el PRD, la línea morada es el Partido Panameñista, y la línea cian, o aqua, o esmeralda, como quieran llamarle, es Cambio Democrático. Y acá se pueden ver, digamos, como
los, las victorias y derrotas que estos partidos han tenido a lo largo de la historia democrática del país. Se puede ver, por ejemplo, la alta estabilidad que ha tenido el PRD, aun cuando pierde elecciones. Se puede ver el crecimiento de Cambio Democrático a convertirse uno de pasar del 5% en 2004 con un candidato, Ricardo Martinelli, a consolidarse como una de las tres principales fuerzas del sistema de partidos panameña. Y se puede ver, digamos, como la inestabilidad electoral del partido panameñista, ¿no? Que es como una montaña rusa de resultados electorales pero logran, a pesar de eso, recuperarse de derrotas estrepitosas. Cuando uno toma todos esos partidos, vemos lo que pasa en 2024, que ninguno de ellos logró superar el 6% de los votos. Solamente el Cambio Democrático es 6.1, ¿no? Recordando que Rómulo Rux sacó 11.8, 11.5 de los votos. Esto es, esto es un shock al sistema. Esto es un desplome del apoyo a los partidos protagonistas del sistema de partidos panameños, que en parte está comprendido por un rechazo a... Todavía falta mucho por interpretar, digamos, como que todavía yo creo que falta mucho para nosotros entender lo que realmente pasó esta vuelta, pero es inevitable o es innegable que un shock pasó. Y lo que tenemos acá es que ninguno de los partidos, cuando los sumamos, cuando aquí tomamos la concentración del voto entre el PRD, el Partido Panameñista y el Cambio Democrático, se muestra un aumento en la concentración del voto entre estos partidos, que lo podemos ver en 2009, 2014, en menor medida en 2019, pero por lo menos en 2009, 2014, fue cuando se concretó el apoyo, perdón, cuando se concretó el sistema de partidos actual que tuvimos hasta el 5 de mayo. Ese sistema de partidos ya no existe, porque tenemos dos nuevos partidos que consiguieron enormes cantidades de votos. Cuando nosotros sumamos ese voto, no supera ni siquiera el 17%. ¿No? Entonces, es una de las formas de medir esa fragmentación, esa sacudida electoral que tuvimos, es tomando esa concentración de los votos. Otra forma para entender la fragmentación es, y esta es, digamos, una de las que más me he puesto a pensar sobre cómo entender esta elección, porque aquí en esta gráfica no se esconden solo cifras, sino también un fuerte análisis cualitativo que toca hacer hacia adelante, es el índice de Pedersen de volatilidad electoral. Entonces, lo que nos dice este índice básicamente es cómo cambió el voto entre elecciones. Es decir, dónde se transfirieron los votos que un partido había ganado anteriormente y perdió en esta elección. Cuando uno agarra todas esas diferencias que hay entre, por ejemplo, el 30% que sacó el PRD en 2019 y el 5% que sacó en 2024, o al revés, el 4% o 5% que sacó el Partido Popular en 2019 y el 16% que sacó en 2024. Esas son diferencias grandes. Cuando se suman y se sacan digamos como los cuadrados y promedios de esas diferencias, podemos ver la transferencia del voto. Y esto nos permite ver qué tan volátil fue la elección. Tradicionalmente, cuando se ha estudiado esto, se toman los periodos de 2004 a 2009 como los periodos más volátiles, donde irrumpió Cambio Democrático, donde se desplomó el Partido Panameñista en 2004 con la candidatura de Guillermo Endara en el Partido Solidaridad, alcanzando el 30%. Todos esos fueron shocks importantes al sistema y que reconfiguraron el panorama hacia adelante. Pero lo que pasó en esta elección fue mucho más, fue órdenes de magnitud más grave que esto. Y la razón por la que hay dos líneas acá es porque hay diferentes maneras de interpretar esto. Si uno es estricto, ¿no? Y eso es lo que es la línea azul, si uno hace un cálculo estricto de este índice, el movimiento Otro Camino no se presentó en elecciones en 2019. Se presentó el candidato Ricardo Lombana por la libre postulación. Sabemos que es la misma persona. Sabemos que el partido nace de esa candidatura, pero ocupan, digamos, como que espacios electorales diferentes. Técnicamente son dos partidos distintos. Técnicamente son la gente votó por dos casillas diferentes, por ponerlo de esta manera.
De igual manera, uno podría, digamos, como preguntarse el voto al FAT en 2019 y en 2014, de hecho, cuando la candidata Maribel Gordón fue vicepresidenta en ambas nóminas y se presenta a la presidencia por la libre postulación, no por el Frente Amplio por la Democracia, en 2024. Eso cuenta como una continuidad, hay que contarlo como lo mismo. Hay muchos debates metodológicos sobre cómo calcular realmente estos temas de las fusiones, estos temas de las decisiones de los partidos. Las diferencias que se ven, por ejemplo, entre 2009 y 2004 en este mapa tienen que ver con el hecho de que muchos partidos se fusionaron y muchos partidos fueron absorbidos por otros. Es decir, que no es que necesariamente desaparecieron, sino que eh, como dije, fueron absorbidos o su éxito está relacionado con otras fuerzas, por lo que entonces uno puede tomar la decisión de tomarlos como desaparecidos o incorporar esos votos dentro de un partido ya existente. Lo que vemos acá con este cuadro es que en la línea roja yo calculé el voto de 2019 de Lombana con el voto de 2024 de Lombana en otro camino, en el partido. Y asimismo con Maribel Gordón. Aún tomando esa decisión, o sea, aún siendo sumamente laxo en lo que consideramos cambio y continuidad o ruptura y continuidad, fueron elecciones sumamente volátiles. Es decir, aún siendo justos, aún siendo más laxos con la forma de calcularlo, podemos ver esto. Y habrá que ver si uno hace el ejercicio que han hablado algunas personas sobre sumar los votos de los candidatos que en algún momento pertenecieron al PRD, si esta volatilidad sí o no. Pero realmente yo creo que esto es bastante otra forma de medir algo que fue innegable y que nos resulta obvio a los que seguimos el, las elecciones del 5 de mayo. Y finalmente, la tercera forma de medir, o una de las otras formas de medir la fragmentación del sistema de partidos, es el número efectivo de partidos políticos. El número efectivo de partidos políticos es una medida desarrollada por Laxo y Tagapera, que lo que nos dice es, básicamente, cuáles son los partidos que realmente pesan en un sistema. Uno puede tener 10 partidos políticos nominalmente, pero si solamente 3 de ellos concentran el voto, como lo menciono en estos cuadros, realmente nuestro número efectivo de partidos es más reducido que el número de partidos inscritos, ¿no? Que el número de partidos legalmente constituidos. Y lo que podemos ver en, en la línea azul, que es el número efectivo de partidos presidenciales, es decir, uno toma el cálculo de los partidos que corren para la presidencia, y en la línea verde tomo el porcentaje de las curules ganadas por estos partidos, podemos ver que en algún momento, durante los 2000 y 2010, cuando se fue consolidando ese sistema de partidos de 3 partidos importantes, acá cambia. Y tenemos, sí, como pudimos ver, una distribución de bancadas que existe todavía para el PRD, existe todavía para Cambio Democrático, existe todavía para el Partido Panameñista, pero se suma, por un lado, el partido realizando metas, y por otro lado, la coalición Vamos, para nivel legislativo y la candidatura de otro camino de Ricardo Lombana para nivel presidencial. O sea, 2 actores diferentes y eso es algo para estudiar en otro momento, más adelante. Pero acá entonces se ven 5 fuerzas principales que quedan. 3 en rezago, 3 que fueron los actores tradicionales, y estos nuevos actores que cabe discutir si son en realidad nuevos, como el caso de Realizando Metas, que es un partido personalista erigido en función del liderazgo del expresidente Ricardo Martinelli, y la coalición Vamos, ¿no? Que sí apunta a ser, digamos, como por lo menos en vista de que sus 2 principales impulsores no se reeligieron, caras nuevas en un proceso de renovación de las élites parlamentarias en Panamá. Entonces, eso, en ese tenor, todavía yo creo que queda mucho para analizar qué fueron los cambios eh, en estas elecciones, en vista de que sí colapsó, ¿no?, el apoyo nominal al PRD, pero tuvimos unas candidaturas fragmentadas que todavía no sabemos a nivel granular si la concentración de esas 3 candidaturas imita un poco la base histórica del PRD. Y por otro lado tenemos un actor nominalmente nuevo, es decir, un partido que fue constituido en los últimos 5 años para este proceso electoral, pero que regresan caras de
gobiernos anteriores, como lo es el presidente electo José Raúl Mulino y el candidato inhabilitado Ricardo Martinelli, ¿no? Yo creo que difícilmente podemos hablar de ellos como fuerzas nuevas, pero pudieron proyectarse como alternativas. Y en parte yo creo que eso tiene que ver con, si bien hablamos de que, y hay mucha discusión sobre en qué medida esta elección fue un castigo para la clase política, en qué medida fue una victoria para la anticorrupción, en vista de que el presidente Ricardo Martinelli ha sido condenado por casos de corrupción, hay acusaciones de personas que forman parte del partido en, en tramas de corrupción, ¿por qué no fue también castigado? Y hay mucha discusión sobre si realmente, o sea, sobre el carisma y la popularidad legítima del presidente, del expresidente Martinelli. También yo creo que hay algo de lo que hablamos como los sesgos recientes, el recency bias, que tiene que ver con lo más reciente que ocurre en la política y cómo los votantes responden a eso. Y aquí lo importante no es un castigo de la clase política, sino que quien salió peor fue el partido de gobierno, porque es el partido de gobierno. El voto retrospectivo, el voto de castigo, el voto económico, como se le conoce, pues tiende a castigar al incumbent, al partido de gobierno. Y Ricardo Martinelli, a pesar de que ha apoyado a candidatos en el 2014 y en el 2019, eh, está 10 años alejado de la administración del Estado, así como el PRD cuando ganó en 2019 estaba alejado 10 años del gobierno. Entonces, esta elección en función de cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades o cuáles son los cambios y cuáles son las continuidades, yo creo que todavía es muy temprano para decir, principalmente porque por un lado, toca desgranar, y siento que me estoy repitiendo demasiado al decir eso, pero los datos importan, y los datos realmente bien trabajados importan, pero también ver qué es lo que pasa en la dinámica política, ¿no? ¿Cuáles son las alianzas que se van a gestar? ¿Quién va a ser la oposición? Eso todavía no lo sabemos, pero eso determinará en qué medida podemos evaluar esta elección, ¿no? ¿Qué es lo que qué es a lo que esta elección ha dado inicio, ¿no? Entonces, en función del cambio, tenemos este momento independiente, ¿no? Las elecciones pasadas vieron la irrupción real de las candidaturas por libre postulación en la política panameña. Y cuando digo las pasadas me refiero a 2019, cuando la concentración del voto a candidatos por libre postulación a nivel presidencial pasó de menos del 1%, creo que era el 0,8%, al 24% del voto. O sea, un disparo de 700%. Entonces, que estaba concentrada en su mayoría, 18 de esos 24% estaba concentrada en la figura de Ricardo Lombana. Si Ricardo Lombana decide formar un partido político escasas semanas después de la elección, luego de reflexión, y se presenta con candidaturas en diferentes niveles de la política panameña, diputados, alcaldes y alcaldesas, representantes de corregimiento. Y por otro lado, se formó una coalición de candidaturas independientes que por medio primero de un proceso de selección eh, de la cúpula de este movimiento, los candidatos procedieron a pasar por el proceso de recolección de firmas y se candidatizaron utilizando, como mencioné anteriormente, un producto de las reformas electorales pasadas, que fueron el permitirle a los candidatos por libre postulación elegir sus distintivos. Corrieron todos con un mismo distintivo, que era la bandera, los colores dorado y azul, la V de Vamos, el nombre Vamos, la figura de Juan Diego Vázquez, uno de los políticos más populares del país, eh, como endoso, y la campaña a días antes de la elección por el voto en plancha, ¿no? Que es una herramienta que han utilizado los partidos políticos en general, no solo en Panamá, para constituir bases robustas y cohesivas de apoyo. Y lo que vimos es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Es conquistan la bancada, la minoría más grande en la asamblea, eh, algunas de las alcaldías más grandes del país y un número importante de representantes de corregimiento. Si aquí se muestran, digamos, como lo que menciono acá en número efectivo de partidos, esa aparente disyuntiva o esa aparente diferencia entre, por un lado, ese voto
que aparente ese supuesto voto independiente o un voto concentrado en las urbes, a lo largo de la carretera interamericana, que fue lo que le dio el éxito electoral de llegar al tercer puesto de una candidatura independiente en el 19, que fue Ricardo Lombana, al llegar al 24%, casi al 25%, y siendo el segundo lugar con bastante diferencia, a no tener casi diputados en la Asamblea Nacional. Es decir, el éxito electoral de Ricardo Lombana no se tradujo en resultados electorales positivos a otros niveles electorales, en las otras tres elecciones que suceden. Por otro lado, Vamos no presentó candidatura a la presidencia, pero sí, y tampoco endosó a ningún candidato en particular, se concentró fuertemente ahí. Entonces, aquí tenemos dos escenarios de las consecuencias políticas de la libre postulación y su relación con los partidos, en los que tenemos un proceso en el que sucede casi como de top down, como de hacia abajo, en el que se presenta una candidatura notable en virtud de ser una candidatura presidencial, es inevitablemente individual, es decir, una candidatura, a un partido para apoyar esa candidatura nuevamente. Y que no logra permear o como trickle down o regar hacia abajo ese apoyo a otras candidaturas, salvo 3 o 4 diputados, que 3 y uno que está en disputa o que está en proceso de impugnación. Y por otro lado, Vamos, es un proceso que, si bien sí tiene elementos de top-down, de arriba hacia abajo, por tener una cúpula que pasó por un proceso de selección de candidatos, el hecho de que estos candidatos hayan tenido que, aún así, pasar por el proceso de recolección de firmas que es necesario para los candidatos de libre postulación y pedir el apoyo para toda la coalición de manera colectiva, hicieron que se asemejaran más a un partido que el partido que había sido formado legalmente a partir de una candidatura por libre postulación. Entonces aquí tenemos dos caminos en los que esa tensa relación digamos como paradoja que nos presenta la libre postulación al análisis tradicional de las elecciones y los partidos, con estos dos caminos, ¿no? Es una candidatura por libre postulación que se transforma en partido y una coalición de independientes que informalmente o de facto se comporta como partido eh, sin ser legalmente constituido como un partido. Finalmente, parte de esto también, de estos shocks al sistema, fueron en los principales distritos del país, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto, creo que queda espacio para otro momento, pero hay algo importante de notar aquí. Los cuatro de los distritos más poblados, que son Arraiján, el distrito de la capital de Panamá, San Miguelito y Colón, fueron ganados por candidatos o por libre postulación o candidatos que no están tradicionalmente vinculados a los partidos políticos. Y lo digo así porque el candidato que ganó la alcaldía del distrito de Panamá, Mayer Misrachi, llega por el Partido Popular, pero después de haber ofrecido su candidatura a los partidos. Es decir, alegando mantener su independencia, ¿no? Es decir, que su criterio es el suyo y que el partido simplemente fue un vehículo para llegar a eso, y sabiendo todos que el señor Misrachi no es un cuadro del Partido Popular. eh, y lo que podemos ver tomando en cuenta esas grandes derrotas en estos lugares donde hay mayor presupuesto, donde hay mayor población, donde hay mayor densidad y votos, lo que pudimos ver aquí también es una fragmentación de la distribución municipal del poder en Panamá. En la columna de la izquierda se puede ver en 2019 que la mayoría de las 81 alcaldías que hay en el país estaban bastante bien distribuidas entre los tres partidos grandes, ¿no? Entendiendo que el PRD siempre tiene una fuerza, una extensión territorial amplia, el Partido Panameñista mucho menos, y el Partido Cambio Democrático más o menos un punto medio, buscando competir con ese poder histórico del PRD. Y lo que vemos en 2024 es que sigue siendo fuerte el PRD en número de alcaldías, a pesar de haber perdido las más importantes, pero acá vemos una fragmentación enorme. De 28 alcaldías, Cambio Democrático quedó en 11. El Partido Panameñista perdió 12. Y el Partido Realizando Metas, un partido nuevo, capturó 11. Y el PRD perdió 10. De libre postulación,
solamente quedaron 5, pero eso es un número agregado. Recordemos que es, como dije, Arraiján, la ciudad, el distrito de Panamá, San Miguelito, Colón, eh, y eso pues son, digamos, como que ahí está concentrada la mayoría de la población en el país. Entonces, como que ese número esconde algo, eh, que es lo que realmente pasó. Y lo que podemos ver en esta elección, en conjunto con las elecciones locales, es, primero, esa relativa fragmentación subnacional, que todavía no es tan claro que el golpe o la sacudida al sistema de partidos fue tan fuerte a nivel subnacional como lo fue a nivel nacional. Es decir, en los alcaldes y en los representantes, a nivel del número agregado de municipios y de juntas comunales. Eso obviamente hay que matizarlo, que es con lo que mencioné anteriormente. Perdieron las principales y de manera estrepitosa, recordando que por lo menos en el distrito de Panamá se habla mucho del resultado del PRD a nivel presidencial con 5,8%, pero el alcalde de turno, el señor Fábrega, consiguió apenas el 7% del voto, ¿no? Entonces yo creo que eso es también, digamos, como que si hay una fragmentación es relativa, la sacudida fue enorme aquí también, la irrupción de estas nuevas fuerzas en los distritos más poblados, que es lo que acabo de decir, y lo que permitió elementos como la coalición Vamos, de esa coordinación horizontal entre candidatos, que es, de nuevo, una de las principales funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen dos funciones principales, que son la agregación vertical de intereses, es decir, representar o aspirar a representar a la ciudadanía con programas incluyentes, o programas que la ciudadanía sienta que les incluye, y por otro lado, coordinar horizontalmente las ambiciones de políticos ambiciosos, es decir, políticos que quieren ganar elecciones. No lo digo de manera denostando. Y acá lo que vimos fue que se refleja también en lo que sucedió en las elecciones de orden nacional, las elecciones presidenciales y legislativas, es que tenemos aquí una paradoja, que es, o no una paradoja, sino un retrato de que los partidos tradicionales, al estar tan fragmentados, con candidatos corriendo a distintos cargos, candidatos por libre postulación corriendo con partidos, un desorden de las identidades partidistas, en ese escenario de fuerte fragmentación, de fuerte dilución de las marcas de los partidos, una coalición de candidatos independientes que nominalmente las candidaturas independientes, al ser por definición individual, uno tradicionalmente han servido más bien para atomizar e individualizar la política, aquí parece que sí optaron por una fuerza más colectiva. Toca ver si eso va a seguir, pero finalmente aquí para cerrar, en las elecciones locales de representante, que son, digamos, como esta unidad submunicipal, y se debe entender no solo como una elección ejecutiva, que uno elige a un representante de corregimiento, sino también, y esto es como un tema que a mí me interesa bastante, que es las elecciones de representante como elecciones legislativas. Y hay que recordar que cada distrito tiene un consejo municipal que está compuesto por los representantes de ese consejo. Es decir, que aun si no los consideramos como tal, cada distrito tiene un sistema legislativo. Y estos sistemas legislativos son todos uninominales. Y los sistemas electorales uninominales en las elecciones legislativas, en este caso, digamos, como legislativas locales, tienen fuertes sesgos mayoritarios que generan resultados desproporcionados. Y eso lo voy a mostrar en un momento. Pero antes de eso, hay que hablar sobre el número de los corregimientos. Uno de los temas principales que se habló para estas elecciones, pero es un tema bastante constante, como muestro aquí, es el crecimiento en el número de los corregimientos. Entre 2019 y 2024 se crearon 22 nuevos corregimientos, principalmente impulsados por el partido de gobierno en la Asamblea, el PRD. De estos 22 corregimientos nuevos, en teoría creados presuntamente para generar bases de apoyo al partido en juntas comunales, en adquisición presupuestaria por la descentralización, solamente 4 los ganó el PRD. Lo que mencionaba acá era que, ¿por qué es importante ver los representantes de corregimiento? Parecerá algo insignificante, y esto es una pequeña obsesión mía. Yo creo que es algo que todavía nos falta estudiar, tomando en cuenta que por sí el caso panameño es poco estudiado. Es que hay una fragmentación en las juntas comunales, pero el PRD sigue siendo la fuerza mayoritaria a nivel local, a nivel subnacional, a pesar del descalabro electoral,
a pesar del rechazo, a pesar del 5% en las elecciones presidenciales, a pesar del 7% en las elecciones de alcalde del Distrito de Panamá, a pesar de haber perdido más de la mitad de sus diputados, el PRD mantiene el 40% de los corregimientos del país. Eso, obviamente, hay que ponderarlo por presupuesto, ponderarlo por población, ponderarlo por dónde están localizados, pero sigue siendo un indicio de que el PRD, pues, ya de por sí era el partido con mayor penetración y estructura a nivel nacional. Pero acá entonces vemos una fuerte fragmentación. Lo que sí podemos ver es que el éxito de los independientes sí está concentrado en estos principales distritos como el Distrito de Panamá, el Distrito de San Miguelito y Colón en menor medida, eh, lo que entonces, digamos, como que nos avisora los retos que hay para extender ese éxito electoral al resto del país. Y acá simplemente lo que muestro, y es como para ver una advertencia sobre lo que posiblemente se va a estar discutiendo en el proceso nacional de reformas electorales que sucede cada 5 años, que es sobre el tema del sistema electoral, ¿no? Tomando en cuenta que los candidatos de libre postulación, 19 de los 20 fueron elegidos en circuitos plurinominales, fueron los que más consiguieron cocientes, por ende los que más se beneficiaron del residuo. Eh, Acá vemos con estas elecciones, con cómo están distribuidos. Finalmente, para cerrar, lo que se muestra aquí es el porcentaje de voto que consigue cada partido por representantes de corregimiento en una elección. Y en la segunda columna, el porcentaje de juntas comunales que ganan en esa misma elección. Y lo que podemos ver es que así como en las elecciones legislativas, los sesgos mayoritarios del sistema electoral benefician desproporcionadamente al PRD, así también la distribución de juntas comunales y la composición de consejos comunales, consejos municipales, perdón, a lo largo del país. Y se puede ver que con tan solo un tercio del voto en cada una de estas elecciones, el partido lograba conseguir más de la mitad o casi la mitad de las juntas comunales. Aquí obviamente pues hubo un retroceso en ese proceso, pero sigue siendo la principal fuerza en la política local en Panamá. Y con eso quedo abierto entonces a preguntas y intervenciones. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Diego. La verdad, una estupenda intervención. Ya incluso lo han registrado de esa misma forma muchos de los miembros del auditorio que por escrito te felicitan por la intervención y por la gran cantidad de información e interpretaciones que has dejado en la exposición de hoy a disposición de todo el auditorio. Quisiera que iniciáramos. Hay muchas preguntas en la plataforma y las iremos exponiendo de manera progresiva, pero sí quisiera una primera intervención de tu parte, si se puede, sobre la resiliencia del sistema político panameño, ¿no? Es verdad que tú has mencionado a lo largo de la exposición varias veces aquello de que en el 2009 el sistema de partidos pasó de ser un sistema de partido que giraba en torno a dos partidos importantes, el PRD y el Partido Panameñista, a ser un partido de tres partidos importantes con la adición en aquel momento de Cambio Democrático. Eso, solamente para ponerle antecedentes, el antecedente se refiere a que de 1983 más o menos hasta 2009, el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático eran los dos partidos que concentraban en su torno la dinámica de un sistema de partidos que giraba sobre dos polos. Y ahora encontramos una nueva transformación del sistema de partidos. Realmente hay una forma de mirarlo como algo trágico, de decir, bueno, se cayó el mundo, todo deja de ser como era, o muy por el contrario, registrar que el sistema es sensible a los cambios de humor, de criterio, de convicción de los panameños y va reflejando un poco esa transformación de la sociedad panameña. Y por tanto es un sistema flexible que sobrevive justamente porque tiene una enorme adaptabilidad. No sé si tienes alguna reflexión sobre eso. Sí, yo creo que, como mencioné, yo creo que uno de los aspectos claves sobre esto es los
cómo el sistema electoral es capaz de capturar el descontento. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas también, en su momento, fueron las elecciones más críticas desde la invasión. Siempre las elecciones del momento son las más importantes hasta ese punto, ¿no? Siempre hay un poco o de euforia o se catastrofiza un poco sobre eso. Eh, pero lo cierto es que cuando veíamos datos, y esto vemos como la investigación que yo hice dentro del INET, que era sobre el malestar con la representación, que capturaba los niveles de descontento, de desconfianza hacia las instituciones que el Barómetro de las Américas y el Latinobarómetro ha medido en las últimas décadas. eh, yo tenía, recuerdo en 2018, yo tenía mucho temor viendo esos datos y viendo como que el panorama, los escándalos en la Asamblea Nacional, la trama de Odebrecht, de Lavallato, la crisis de los Panama Papers, todo este tipo de escándalos que seguimos a veces con mucho sesgo de la inmediatez, como la noticia del día, y obviamente el rol de los medios digamos, como en vender esa imagen, pues, en virtud de ser la noticia del día, digamos, es legítimo, pero cuando uno ve, digamos, como el big picture, como que la imagen con mayor detenimiento y desde otro ángulo, yo lo que pensaba que iba a pasar era que se iba a deprimir la participación política, la participación electoral. Íbamos a tener una abstención altísima como la vimos en Costa Rica. Costa Rica es un caso interesante a estudiar porque tenía un sistema de partidos muy robusto, con identidades políticas relativamente fuertes, pero iniciada desde el 98 y en adelante, especialmente desde la elección del 2002, la participación electoral se deprimió y nunca se recuperó. Y han habido nuevos partidos que han perdido también credibilidad, hay nuevos actores, eh, pero sigue habiendo esa fuerte abstención en diferentes tipos de elecciones. O sea, acá lo que vemos es que aún con dos rondas de protestas históricas en Panamá, como son la de julio de 2022 y octubre y noviembre de 2023, que nosotros anticipamos qué va a pasar, cómo se va a capturar esto, cómo se va a captar esto por el sistema. Sí, perdón, lo que estaba diciendo antes era que no tuvimos ningún actor que estuvo de manera programática capturando de manera directa y digamos como intencional ser la cara de esa protesta, o por lo menos no vimos actores ambientalistas, no vimos actores anti-extractivismo, como se ha habido en otros lugares de América Latina, pero lo que se reflejó fue, eso se encaminó en votar en contra, por un lado, del gobierno, que digamos como que estaba administrando a ojos de la ciudadanía pésimamente esa crisis, o esas distintas crisis que hubo, recordando que estas son las elecciones después de la pandemia también. Yo creo que eso no estamos muy ávidos en olvidar lo que fue obviamente un proceso traumático, pero fue una crisis de orden planetario que no, que indiscutiblemente tiene que haber tenido algún efecto sobre las prioridades de los votantes, sobre el hartazgo, no sé. Pero entonces lo que decía al inicio, que fue con lo que preferí iniciar, que era lo positivo, que tuvimos una elección con participación sumamente alta, el turnout fue sumamente alto, y nuevamente, a pesar de ese descontento, a pesar de la fragmentación, la gente decidió votar por opciones dentro del sistema, dentro de la oferta electoral. Es decir, los votos nulos y blancos fueron bajos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en casos como el de Ecuador, que llegaron hasta 11% siendo la cuarta fuerza en la primera vuelta, fueron los votos nulos, ¿no? Entonces, digamos como que todavía las elecciones, y esto es una gran noticia para la democracia panameña, las elecciones todavía son capaces de orientar o de canalizar ese descontento de forma pacífica, ¿no? Que es para lo que existen las elecciones. Entonces yo creo que por lo menos en una nota en clave positiva, yo creo que sí estoy de acuerdo con ese tema de la resiliencia. Bueno, en un día como hoy, con esa conmemoración de los 100 años de Sartori que tú mencionabas en la previa del evento del día de hoy, quizá una pregunta importante es justamente la de la fragmentación del sistema de partidos. El nuestro está demostrando, por lo menos en cuanto a la distribución de curules en la Asamblea también, como tú lo has explicado, nos presenta un panorama fragmentado, pero al mismo tiempo moderado en cuanto a los programas políticos, ¿no?
Realmente creo que eso merece también una atención porque no se trata de una fragmentación que tenga que ser demonizada por el solo hecho de presentar ofertas plurales. O sea, que el principal reto ahí es de la gobernabilidad, pero en la medida en que presentan programas eh, que no son centrífugos, sino que convocan al centro de la discusión política, es poco probable que haya, bueno, nunca se sabe, problemas graves de gobernabilidad. Pero lo traigo a colación por una de las preguntas. Martín Fuentes hace eco de una discusión que sobre el tema de la fragmentación ha estado en la discusión pública en Panamá durante ya mucho tiempo, que es el escenario de la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales. Eh, Pregunta a él si sería viable promoverla. Esa es la pregunta eterna que siempre hay con esta elección. Panamá sí es bastante común en América Latina tener la segunda vuelta. Yo no me considero un experto sobre los beneficios o riesgos de ella, pero sí conozco los argumentos. Y una de las grandes preocupaciones con la fragmentada oferta electoral y lo que avisaban primeras encuestas era en qué tan fragmentado iba a estar esa, los resultados electorales. Y creo que los escenarios que la gente temía era un poco lo que pasa en Guatemala y en Perú, donde ninguno de los candidatos lograba tener más del 20%. Pero cuando vemos lo que captura eh, José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales, no dista mucho de lo que tradicionalmente han tenido los partidos panameños o las candidaturas panameñas en capturar el voto y lograr tener capacidad de gobernabilidad, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en 1994, unas elecciones sumamente disputadas, las primeras elecciones libres y justas desde la dictadura, en el que el partido sucesor del régimen autoritario estaba compitiendo, ganó con poco más del 30% del voto, pero al poder tener una mayoría en la asamblea, logró poder tener, y eso tomando en cuenta también los procesos de diálogo y consenso que se dieron durante ese tiempo. Yo creo que hay algo interesante para explorar que ha sido la pérdida de legitimidad o de eficacia de esos procesos históricos de consenso, que por lo menos sirvieron de consenso para las élites políticas, digámoslo de esa manera. Digamos, sirvieron para las élites, eran excluyentes en cierta medida de otros procesos, eh, pero servían en cierta medida para balancear lo que uno pudiera decir que es como un porcentaje relativamente bajo. Lo otro cierto es que yo no creo que haya un mayor legitimador para esta elección que la participación. Que el proceso electoral haya, en su mayoría, sido reconocido como justo, aunque hayan habido problemas con, digamos, como el tema de la visualización de los datos extraoficiales, candidatos que, como siempre, impugnan, que es algo, digamos, bastante común en las democracias. A nadie le gusta perder. Entonces, como que, cómo la democracia panameña logra, o cómo las elecciones logran encaminar las pérdidas o canalizar ese sentimiento de pérdida, eh, es lo que hace legítima la elección. El hecho de que los candidatos asuman el resultado, el hecho de que el proceso sea limpio. En la medida en que hay legitimidad por ese camino, y hay que siempre cuidar ese camino de la legitimidad del proceso electoral, de la organización de las elecciones y demás, eh, se puede discutir. Yo creo que la discusión sería mucho más apremiante si el candidato Mulino hubiera ganado, digamos, como el 25%. Eso sí, creo que hubiera sido más crítico para eso. Pero eso va a ser algo que se va a discutir en la Comisión de Reformas Electorales y en las discusiones sobre cambio constitucional. Yo creo que al final no hay un número mágico. Al final siempre es arbitrario sobre si tiene que ser más del 40%, pero con 10%, con menos de 10% de diferencia, que si tiene que ser, o sea, siempre todos los países tienen números distintos, porque no existe un número ideal, no existe un número eh, perfecto para determinar cuándo un sistema es legítimo. No, es una discusión más bien compleja, a veces abstracta, una discusión de país sobre lo que hace legítimo o no una elección. Eh, lo último que voy a decir es que se habla mucho de los problemas de la segunda vuelta, que si encarece las elecciones, que si crea mayorías
artificiales que nos fuerza a votar por opciones que no votamos en la primera vuelta, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha hablado siempre sobre la segunda vuelta. Pero lo cierto es que la segunda vuelta no resuelve los problemas de articulación política de los partidos. El hecho de que tengamos que recurrir a una segunda vuelta porque ningún partido es capaz de capturar fuertes bases de apoyo por no generar, digamos, como que programas robustos, incluyentes, una visión esperanzadora de la sociedad, es un problema de la oferta electoral. No es un problema de la primera o la segunda vuelta. Es el hecho de que los partidos están, como mencioné, sumamente fragmentados, con poca identidad programática, con poca diferencia ideológica. Entonces, hay que resolver muchas cosas, pero la segunda vuelta no es una bala mágica. Sí, tendríamos efectivamente que reflexionar mucho sobre eso y qué utilidad se le vería, porque hasta ahora parece ser una especie de sucedáneo a una integración política en la sociedad que no existe. Es decir, es una forma como de compensar ante la fragmentación a nivel simbólico una mayoría que por otra parte va a seguir existiendo, salvo que se extienda la segunda vuelta a todos los niveles de participación política en los escenarios legislativos y locales. Sí. Hay otra pregunta que José Luis Paniza menciona, la paradoja de que hayan sido eh, los miembros de la coalición Vamos defensores en esta ocasión, bueno, es la primera vez que concurren como coalición Vamos, pero en todo caso, hayan sido los candidatos de libre postulación reunidos en torno a la coalición Vamos los que hayan promovido y obtenido éxito con la promoción de el voto en plancha. Y pregunta cuáles son los pros y contras del voto en plancha para nuestro sistema electoral. Sí. Sobre lo primero, yo diría que los actores políticos tienen que ser hábiles en reconocer las reglas que les benefician y en función de eso son las reglas que buscan o mantener o cambiar. Y eso es lo que siempre pasa cuando vemos el sistema electoral. Usualmente solemos ver el sistema electoral como la variable independiente, lo que explica algo. El sistema electoral nos explica por qué ganó X, cuántos partidos tenemos, cuáles son los... No, el sistema electoral es algo que, como sabemos nosotros los panameños, creo que mejor que nadie por tener el sistema bastante sui generis de reforma electoral institucionalizada, el sistema electoral cambia y lo cambian los políticos. Y eso lo sabemos muy claro también, no solo los que integran la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino también quienes están en la Asamblea Nacional. Y los políticos escogen, o los actores escogen, las reglas que les benefician. Digamos, históricamente, nuestro sistema es un sistema mixto en el que tenemos un montón de circuitos uninominales, 26 de 39, y 13 circuitos plurinominales de baja magnitud, relativamente. Y eso, con el voto selectivo, con un montón de la asignación del residuo al partido más grande, hace que el sistema, a pesar de que la proporcionalidad es, uno, históricamente establecida en Panamá, segundo, amparada por la Constitución, tenemos un sistema proporcional con sesgos fuertemente mayoritarios, es decir, reductores en el sistema de partidos, desproporcionales en la diferencia entre votos y curules, que históricamente beneficiaron al PRD y a los partidos grandes. No, también a Cambio Democrático lo beneficiaron en algún momento. En algún momento otros partidos se vieron beneficiados por esto. Y ahora una coalición de candidatos independientes, coaligados, es decir, con una misma bandera, que dicho sea de paso, esa reforma de tener una sola bandera fue impulsada por el diputado Juan Diego Vázquez en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, casi avisorando una estrategia, pues yo creo que muy clara, y eso ha sido muy inteligente en cómo actuar de esa manera, pero sin constituirse como partido. Y en parte ahí está el tema de la marca partidista o la forma partidista como parte de la crítica al sistema político panameño, de ser partido pero no serlo, ¿no? Y ahí el voto en plancha lo que hace es que cuando el partido tiene una identidad fuerte,
Y eso puede ser ya sea por su plan político, por su programa, por su ideología, por su origen histórico o por liderazgos fuertes, liderazgos carismáticos, liderazgos populares, etcétera, logra permear hacia abajo con otras candidaturas porque la fuerza de la marca del partido o de la identidad del partido se sobrepone a X o Y candidato o candidata, sin desmeritar el fuerte trabajo que tuvo la coalición Vamos en obviamente recolectar las firmas, que es un trabajo fuerte, ¿no? Y caminar la campaña y demás. Entonces, yo creo que les benefició también los circuitos plurinominales. Yo creo que aquí es un caso de estudio interesante porque sin ser un partido, logró utilizar todas las herramientas que la ciencia política dice que benefician a los partidos fuertes, que es circuitos plurinominales. Le fue mejor en los circuitos plurinominales más grandes, con magnitudes, con un número de diputados más grandes, en Panamá, en San Miguelito, etcétera, y utilizando herramientas que anteriormente habían sido criticadas como la del residuo, no por ser, digamos, como X o Y forma fórmula de asignación por escaños, perdón, por reparto o por cuota, sino porque la forma en que está diseñado en Panamá produce sesgos mayoritarios, ¿no? Y aquí quienes más sacaron votos fueron ellos, entonces fueron los que mayor se vieron beneficiados por estos. Y esto yo creo que quizás no es algo que anticipaban. Bien ha dicho el diputado Vázquez que ellos sabían que iban a ganar bien, pero no de la manera tan abrumadora que lo hicieron. Así que vamos a ver si esto es una otra forma de aprendizaje político que otros actores no han sabido aprovechar. El doctor Orlando Pérez pregunta sobre ciertas, digámoslo así, paradojas que hay en cuanto a la acumulación del voto de ciertos candidatos, del tipo del candidato Lombana acumulando votos en corregimientos de altos ingresos versus el candidato Molino acumulando votos en circunscripciones de bajos ingresos. Eh, y qué puede significar eso en términos de los reacomodos del voto en Panamá. Sí, primero que nada, saludos a Orlando, gracias por estar aquí. Siempre una inspiración. Yo diría que, primero por partes, digamos. Yo creo que, de nuevo, sí quiero señalar el trabajo preliminar del economista Danilo Rivera, que publicó un hilo en Twitter sobre, digamos, los resultados electorales en los corregimientos en función del empleo, de todas estas variables sociodemográficas, lo que se conoce como las variables pesadas del comportamiento político, que son, digamos, como edad, educación, ingreso, etcétera, pobreza multidimensional. No tenemos esos datos todavía a nivel de corregimiento, siento que repito demasiado esto, pero realmente es importante tenerlos para ver realmente con lupa qué es lo que está pasando y aprovechando que tenemos los datos del censo. Eh, Uno de mis mayores temores era que tuviéramos elecciones antes de resultados del censo y no fue así por dicha. Y lo que muestra eh, el resultado, por lo menos lo que se muestra con el resultado de Lombana, sí apunta a lo que yo pude analizar hace unos años con los resultados electorales de 2019, que era que el voto por Lombana estaba concentrado en su mayoría alrededor de los corregimientos con mayor nivel de riqueza, con mayor nivel de ingreso, con menor nivel de pobreza multidimensional y con mayor nivel educativo. Esto estaba concentrado a lo largo de la carretera interamericana, ¿no? Eso ya es como un tema más como de geografía política o geografía social, pero ahí estaba concentrado. Y como se muestra en el mapa que estuve mostrando, aún ahora, aún compartido, hay una ausencia tremenda en los sectores más pobres de Panamá, que son las comarcas indígenas y en similar pero menor medida Bocas del Toro y Darién, que son de las provincias con mayores necesidades básicas. Y sin embargo, tener diferentes resultados electorales a lo largo del tiempo nos permite ver continuidades, ¿no? Y ver lo que parece solo aparecer en la papeleta, que es como, digamos, como un candidato con un partido, etcétera. Cuando uno estira un poquito o relaja un poco los requerimientos y uno ve fuerzas políticas como más difusas, uno puede ver una continuidad entre cierto tipo de voto en 2009
apoyando a Ricardo Martinelli, en 2014 apoyando a Juan Carlos Varela y en 2019 apoyando a Ricardo Lombana, ¿no? Que es como parte de ese voto capturado por sectores de capas medias altas, sectores profesionales que se entienden como independientes, como no parte de la política tradicional. Y eso en parte medida fue lo que vimos acá, ¿no? Que es como es ese actor que se consolida, yo creo que importantemente como un actor también marcado por clase, que es como todo el tema de dónde está concentrado socialmente, económicamente, eh, y eso pues, uno es que sí te da una identidad política bastante clara, pero lo otro es que no es suficiente, y no es suficiente en un país tan desigual como Panamá. Y yo no sobreestimaría el éxito de Mulino como el candidato de los sectores populares. Yo creo que eso es, hay algo de cierto, pero es más bien discursivo, porque lo que se muestra es que es más bien transversal. Después de todo, ganó en Panamá, y no solo en la periferia. Entonces, lo que garantiza el éxito no es ser una oferta electoral que gana donde hay más o menos pobreza, donde hay más o menos educación, donde hay más o menos ingresos, sino una oferta electoral que se entienda como transversal a lo largo del territorio y a lo largo de esas variables de sociodemográficas, pues, como querramos decirles. Rubén Córdoba te plantea la pregunta relativa al desempeño electoral del candidato del partido actualmente gobernante, del PRD, que obtuvo muy buenos resultados en las internas de su partido y que luego tuvo un muy pobre desempeño en el resultado de las elecciones generales. Sí, yo creo que, a ver, presentar a quien presentara, el PRD probablemente iba a perder, en parte por el desgaste político, en parte por haber sostenido numerosas crisis. Y eso no es exculpatorio, porque las crisis se manejan o no se manejan. O sea, las crisis a veces son, eh, uno las apaña, pero toca administrarlas. Y al parecer el consenso ha sido que no fue un buen manejo, con el tema de la pandemia, con el tema de la alza del combustible a nivel global luego de la guerra en Ucrania, y ahora con el tema de la minería. eh, iba a pasar castigo viniera quien viniera, ¿no? Yo creo que eso inevitable. Lo que se muestra aquí, yo creo que, a ver, hay factores institucionales que afectan en muchos sistemas. Cuando se habla de las candidaturas por libre postulación, por ejemplo, se les critica por servir como de segundas primarias. Entonces, en otro sistema político, ¿por qué la candidata Zulay Rodríguez pudo haber optado por la libre postulación, corriendo por la alcaldía con otro partido, corriendo por la diputación con otro partido? Me explico, como que esa dilución de la disciplina partidista y de la cohesión de los partidos eh, hace que en un momento, antes de que se hubieran lanzado estas candidaturas, como por ejemplo la de Martín Torrijos, que si mal no recuerdo sucede después de la primaria, pero puedo estar equivocado, eh, sí, se dio ese apoyo, pero a ver, creo que todavía no lo vislumbro bien. El consenso parece ser que fue una muy mala candidatura, digamos, como que hubo torpezas durante la campaña y demás, en temas como de el rechazo que había. Entonces, no es lo mismo lo que hace el PRD a lo interno en su electorado, es decir, el universo PRD es el universo PRD, no es el país, es el partido. Eh, pero por otro lado, cuando uno veía datos desde 2019 en encuestas, eh, el vicepresidente José Gabriel Carrizo era con creces la figura con mayor rechazo entre las élites políticas panameñas. Y eso era constante a lo largo del tiempo. De modo que sí, puede haber salido victorioso en el partido. Es importante también el tema de la inversión y el dinero, del financiamiento público y privado en campañas, la importancia del dinero en ese tipo de competencia, pero luego con esta competencia nacional, una de las lecciones ha sido que quizás el dinero no lo es todo. Eh, pero sí, a mí me mantengo un poco más agnóstico sobre realmente qué es lo que pasó. Yo creo que obviamente no fue un buen candidato, pero también eh, falta mucho por discutir en cuanto a ese partido que es histórico y ha perdido ya mucha de su identidad, se aleja cada vez más de los hitos que le fueron
eh, eh, conducivos a crear esa identidad, como fue la reversión del canal, las luchas anticoloniales y demás, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho, mucho todavía que escudriñar. Hay una pregunta de la doctora Uranía Ungo que probablemente te va a gustar mucho. Habla un poco del conflicto de las culturas de lo cuantitativo y lo cualitativo. Ella pregunta, te pregunta si podrías resumir algo cualitativo sobre la vida política en Panamá a partir de todo lo que has dicho hoy. Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo. Yo pienso que si algo necesita el análisis electoral es más análisis cualitativo. Para ello, por ejemplo, antes de esto, yo realicé grupos focales, que es una estrategia cualitativa, y también observación de trabajo de campo. Y lo que se mostraba era que sí había, por ejemplo, con el PRD, las lealtades partidistas son bastante fluidas. Sí hay intentos de los partidos de crear identidades fuertes, pero al final del día hay muchos otros factores que se imponen, por ejemplo, con el tema de la abultada y abrumadora tasas de afiliación en partidos. Lo otro es, hombre, eh, intentar interpretar lo que este momento significa con estos datos. Y, por ejemplo, yo pienso que esos datos que yo estaba trabajando acerca de, por ejemplo, la volatilidad, es un caso para mí mucho más cualitativo, perdón, que cuantitativo. Al final eso es un cálculo, es una fórmula que ya existe y no me la inventé yo, pero tomar la decisión de qué actores incluir, cuáles son actores diferentes a otros, qué continuidades hay, por ejemplo, con el caso de CD y RM, la fragmentación del PRD, eso es todo profundamente cualitativo. Entonces yo diría que eso es importante y otra de las cosas, yo creo que no presenté acá y me arrepiento de ello, quizás porque no había tiempo, pero es lo otro que se confirma en estas elecciones con lo cuantitativo, pero que lo sabemos cualitativamente, es que nuevamente tenemos una subrepresentación de las mujeres en la política. Yo creo que eso no solo pasa en la Asamblea, sino que también a nivel subnacional, ¿no? Los índices de Atenea nos muestran que tenemos muy pocas alcaldesas y representantes de corregimiento mujeres, y eso se confirma en esta vuelta, ¿no? Y pude hacer el cálculo y solamente el 14% de las alcaldías están lideradas por mujeres y solamente 11-12% de los representantes de corregimiento son mujeres. Y eso, las causas de eso es también investigación sumamente cualitativa, ¿no? No solo cuanti. Estoy de acuerdo. Antonio Chancruel pregunta si consideras que si al electorado le es indiferente la construcción programática de los partidos en sus ofertas de gobierno. Yo creo que, yo creo que la gente no es necesariamente indiferente. Yo creo que los programas se construyen y los programas ayudan a construir esa sensibilidad. Yo creo que los partidos han optado por esa lógica y han dicho que a la gente no les interesa los programas, que le interesa el personalismo, y eso tiene algo de cierto, especialmente con la lógica personalista de la política panameña. Eh, pero lo cierto es que también eso no está escrito, vamos, eso no está escrito en piedra, que tiene que por fuerza ser así. Y los partidos, yo creo que lo que han hecho es apostar por eh, fuentes no programáticas de éxito, como eh, sus maquinarias, el clientelismo, muchas otras herramientas, asumiendo que a la gente no le interesa el programa. Pero lo que vimos con esta elección es que el clientelismo no te gana una elección necesariamente, y la maquinaria no te gana una elección necesariamente. Entonces, si lo programático no funciona y lo clientelar parece que tampoco está funcionando, ¿cuál es el proceso? Entonces, yo lo que diría es que las protestas del 2022 y especialmente la del 2023 son puntos como coyunturas críticas que abren el espacio para que los partidos hagan su trabajo de potencial creativo, de crear. Cuando digo potencial creativo, es la capacidad de los partidos de crear sus bases, de crear un sujeto político, de crear con sus programas una visión de Panamá y quienes la integran. Y eso es profundamente programático. Y el problema aquí no es necesariamente tampoco que los partidos no son programáticos, es que hay muy poca distinción entre la oferta política.
sea, los partidos, todos hablaron acerca del agro, todos hablaron acerca de la administración del canal, todos hablaron acerca de el Darién en cierta medida, pero todos hablaron de la misma manera. Entonces, en la medida en que eso pasa, al final lo que se decide es o la popularidad de los líderes o la percepción de los votantes sobre la eficiencia y competencia de los actores en cumplir sus promesas. Y acá entonces tenemos dos fuentes de legitimidad distintas, que por un lado, la apuesta por líderes nuevos, como el caso de Lombana, que quedó en segundo lugar, y la coalición Vamos, que dominó a nivel legislativo y subnacional, pero por otra parte, con la percepción de liderazgos más probados, como el caso de RM, que apostó a decir, bueno, con nosotros el gobierno estuvo mejor, la economía estuvo mejor, aunque la economía no necesariamente era hechura del gobierno, sino que fueron condiciones macroeconómicas que le tocaron con mucha suerte, pero la administraron de una manera, más que bien o mal, exitosos en lo que se conoce como credit claiming, como decir, se arrogaron el crédito, del éxito económico de Panamá durante ese tiempo, del sitial mundial que tuvo Panamá durante esos años, y entonces la gente los responsabiliza de esos buenos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el asunto. Inevitablemente es un problema porque históricamente la política no ha sido programática, pero eso no es una puerta que está cerrada. Y el reto político es hacerlo. Carolina Ovares, para quien le mandamos también otro saludo de aquí desde el INET, ella estuvo por aquí haciendo estancias de investigación en el pasado año. Ella pregunta cómo se analiza en términos de legitimidad o de confianza el rol de la Corte Suprema de Panamá y el Tribunal Electoral por el tipo de decisiones que tuvieron que tomar. Sí. Ok. Eso, el tema de la Corte Suprema de Justicia y el rol del Tribunal Electoral, yo creo que, por un lado, se debe entender en una crisis generalizada de las instituciones. Yo creo que todas las instituciones en Panamá, eh, como lo muestran Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, están pasando por una crisis de confianza. Ojo, que eso también está acompañado de una crisis de la confianza interpersonal generalizada. O sea, la gente, los panameños, no solo no confiamos en las instituciones, sino que también confiamos muy poco en los otros panameños, y panameñas y panameños. Entonces, eso digamos como que tomar un punto de ello. Yo creo que sí hubo un rol en términos de la percepción sobre los sobresaltos que hubo en términos de esta elección que fue sumamente convulsa e incierta hasta la última semana. Por un lado, las decisiones de inhabilitar o habilitar y las formas en que eso se hizo, y luego los dictámenes judiciales sobre si esas decisiones fueron las correctas. Y eso le compete a esos actores. Entonces, se tomaron decisiones. Yo no me he leído el fallo, si soy muy franco, pero, pero habrá que ver qué fue lo que se hizo ahí. Pero lo importante es la percepción que tienen las personas. Pero la percepción no sale del todo orgánicamente. Y yo creo que es importante eh, advertir que, si bien siempre las cosas se pueden haber hecho mejor, eh, las instituciones también pueden ser atacadas. Y aquí hay un punto en el que diferentes actores políticos, en diferentes momentos de la historia electoral panameña, por diferentes razones, eh, se han servido de cuestionar el proceso. Y eso lo hemos visto no solo, digamos, con ataques sobre la integridad o lo que sea del proceso, sino cuando pierden elecciones y no lo quieren admitir, aducen de que hay fraude, aducen de que hay irregularidades. Irregularidades a nivel de mesa sí suceden, y lo podemos ver. Hay momentos en que ha habido hasta violencia y demás, pero eso a nivel generalizado del sistema, no se puede hablar de fraude. No se puede Las elecciones fueron con observadores internacionales, la ciudadanía fue la misma que contó los votos, etcétera. De modo que sí, yo creo que es un tema a tomar en cuenta, pero sí fue cierto que durante el proceso electoral, en un momento donde se necesitaba que hubiese certeza sobre el proceso, por más que hubiesen habido errores o sobresaltos de parte de la organización electoral, actores políticos y los medios se vieron muy ávidos en golpear al tribunal electoral.
Entonces, o cuestionar ese proceso. Entonces, yo creo que hay que tomarlo, digamos, como con pinzas, con un poco de matices, en torno a responsabilidades y demás. Y hay algunas preguntas que combinadas pues se refieren al mismo fenómeno. Magda Ceballos, Isaac Ríos plantean sobre las futuras estrategias que podría asumir la coalición Vamos, pensando en si le convendría mantenerse como hasta ahora o integrar un partido político en el camino que ya recorrió previamente otro camino. Sí, esto es quizás como la pregunta que yo más me he pensado desde las elecciones, en particular desde que anunciaron la coalición, pero desde los resultados creo que fue inevitable, es sobre en qué medida se pensaría la coalición Vamos constituirse como partido. Esa es una decisión que primero que nada deben tomar ellos. Como mencioné anteriormente, los actores conocen las reglas que les benefician y las que no, pero yo tengo mi impresión de que hay costos, hay beneficios y costos que están en tensión en esa decisión. Por un lado, que es lo que vio Otro Camino, y es digamos, como un espejo de un caso donde fue fuertemente presidencial, y en Vamos fue fuertemente legislativo, y, y juntas dan la imagen completa de eso, pero están incompletas en sí mismas. Una no se enfocó en la presidencia, una sí se enfocó en las otras elecciones, pero no fue exitosa. Eh, y lo que mencionaba acerca de los beneficios y los costos es que el beneficio que te trae formar un partido es que consigues las firmas de respaldo y luego, dependiendo de tu tamaño, tienes que pasar por un proceso de selección de candidaturas, de democracia interna. Eso puede ser por convención, si eres un partido más pequeño, si tienes más de 100.000 adherentes, o no recuerdo cuánto es la cifra, tienes que participar en primarias donde tu membresía es el selectorado que elige vota por las candidaturas. Pero también los partidos pueden reservar puestos, ¿no? Entonces ya los candidatos no tienen que correr. Entonces, cuando nos preguntábamos hace un par de años si Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva iban a correr nuevamente, si no lo hacían por partido, creo que tenían que conseguir las firmas nuevamente, si no me equivoco. Y eso es un proceso sumamente desgastante. Entonces tienes por un lado un proceso sumamente desgastante y lo que te ahorra formar un partido, pero por otro lado, es precisamente, o probablemente es precisamente ese proceso de caminar la unidad territorial correspondiente, recolectando las firmas, lo que le dio la legitimidad a esos actores como candidatos, en el sentido de que tuvieron la visibilidad, la gente los conocía, por lo menos hay que ver como la distribución territorial en cada uno de estos lugares, pero no es lo mismo que un partido reservando un puesto a un candidato que bien podría también ser popular localmente, puede ser un líder comunitario que fue reclutado, etcétera, pero ese proceso que uno pensaría que es desgastante, costoso de recolectar firmas, puede ser quizás lo que le está dando la legitimidad. Entonces es como casi paradójico, es hacerse partidos puede quizás robarle de esa oportunidad de hacer esas como casi primarias anticipadas o ese proceso de legitimación de candidatos que los partidos hacen en sus primarias, pero los partidos lo hacen con su membresía. Los candidatos por libre postulación lo hacen con todo el electorado posible o el padrón posible de su respectiva circunscripción dependiendo del cargo. Entonces, esos son, yo pienso que las pistas a saber sobre qué decisión van a tomar. Al final no lo sé, no he hablado con ellos, no hablo con ellos, así que no lo puedo saber, pero yo creo que en ese factor y en el éxito que tengan estos candidatos, ¿no? En la vista de que si son exitosos, si son reconocibles como lo han sido los anteriores, y si en esta vuelta, si se quieren reelegir. Y ahí sí va a ser entonces como la pregunta de qué van a hacer. La doctora Raiza Urribarri te manda un saludo y al mismo tiempo quiere preguntar,
acerca de tu percepción sobre el rol de los medios de comunicación en estas elecciones. Sí, sí, el tema de los medios, yo creo que es interesante. No es un tema que manejo, así que mis observaciones van a ser muy llanas y limitadas. Pero lo que yo sí quisiera, digamos, como que se ha estudiado en otros lugares es, em, y yo creo que la candidatura de Mayer Mizrachi apunta un poco por ahí, que es el rol de los influencers en la política, los mecanismos y no solo los mecanismos, sino también como toda la estética, el discurso, la retórica, la forma de establecer vínculos parasociales con la de cercanía de reconocimiento de la audiencia en esa persona que ven en la pantalla como alguien como ellos o alguien aspiracional. Yo creo que eso es interesantísimo, ver el tema de TikTok, en cuando se hablaba mucho de que el candidato Rux tenía una fuerte presencia en TikTok. Evidentemente eso no fue suficiente, eso no es lo que define una elección. Yo creo que los medios de comunicación, como cualquier otra herramienta o cualquier institución, son importantes, pero no son lo que define necesariamente una elección. Em, pero yo me abogaría por eso. Realmente no tengo, digamos, como mucho que decir acerca de los medios de comunicación tradicionales, porque no es un tema que manejo ni que he estudiado ni me he puesto realmente a observar con calma, pero yo creo que el tema de las redes sociales, no tanto en la difusión, pero también como en la construcción de esas identidades, de visibilizar problemas y demás, yo creo que es quizás más interesante. Y plataformas o sea, el tema del streaming, los streamers, el tema del YouTube, el tema de los podcasts, yo creo que hay todo un panorama de medios que especialmente gente más joven está viendo en la medida en que la gente ve menos televisión, o que yo sé que en Panamá la gente ve mucho la televisión. Me interesaría ver con los datos del CIEPS qué tanto eso se distribuye por edad, y no es para estereotipar y decir que los jóvenes solo ven el celular. No es tanto eso, sino estos otros nuevos espacios que se están abriendo, y qué tanto son realmente espacios nuevos sustancialmente, y qué tanto simplemente son una reorientación de dinámicas de difusión de la información y de la comunicación, pero por otras plataformas. Eso es lo único que podría decir. Realmente no manejo tan bien el tema. La cifra de participación, todo el mundo lo comenta ahora, ha sido récord, pero posiblemente no olvidaremos que en la semana previa se sospechaba que iba a ser muy baja, particularmente si no competía quien en última instancia terminó ganando las elecciones por aquello de que las encuestas de manera reiterada lo colocaban a la cabeza de las preferencias. Al final de cuentas participó y la cifra de participación de la población fue récord. ¿Cómo se explica esa participación? Como Orlando Pérez lo insinuaba en una de las preguntas que no pude leer hasta ahora de su parte, como una muestra de adhesión de los panameños a la participación democrática, a sus instituciones democráticas, o como también se suele catalogar la excesiva, entre comillas, excesiva participación de la gente. La gente vota mucho cuando hay algo en juego, cuando algo está relacionado con su futuro conscientemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es especulando un poco, porque sabemos que esto habrá que desgranarlo también en las futuras semanas y meses, ¿cuál sería tu intuición sobre por qué en esta ocasión hubo mucha participación, a niveles incluso de ser un récord? Sí, yo a lo que apuntaba, por lo menos en 2019, y en un momento contestó eso, pero en 2019, lo que mencionaba, que yo pensaba el abstencionismo iba a ser más alto. Lo que terminó pasando fue que, en mi opinión, o en mi lectura, las candidaturas por libre postulación, por un lado Lombana, Ana Matilde Gómez, también los diputados que entraron el voto que se dio a nivel legislativo, encauzaron ese descontento. Es decir, que fueron como una válvula de escape para el malestar. Esta vuelta, y como bien apuntas, yo sí creo que de no haber participado, de haber sido inhabilitado José Raúl Mulino, sí yo creo que yo creo para mí yo creo que es claro que hubiera habido una depresión en la participación. Por un lado, porque era muy pronto
antes de la elección, y eso, o sea, yo entiendo que también ese fue uno de los argumentos que esbozó la Corte Suprema al anteponer, digamos, como la paz social, el orden institucional, etcétera, y la certeza de los resultados y demás, para, ante cualquier, digamos, como tecnicismo o aspecto constitucional sobre la candidatura. eh, Era una, a ver, el candidato Mulino ganó con y lo que apuntaban las encuestas, no ganó con el 60% con el que ganó Ricardo Martinelli en 2009. Ganó con 34%. Es decir, eso es la mayor minoría, pero una minoría al fin, pero es una minoría bastante cohesiva y con una identidad muy fuerte. Son votos duros. Entonces, a escasos días de la elección, si se inhabilitaba esa candidatura, es muy difícil que ese apoyo en buena medida construido en larga duración, desde el recuerdo del gobierno de Ricardo Martinelli, el periodo de bonanza, el periodo, etcétera, todo eso no hubiera cambiado tan radicalmente, tan volátilmente, como decir, ok, prefiero otro candidato. Entonces, en la medida en que las personas votan y votan dentro de las opciones que se les dan, es decir, de nuevo, los votos blancos y nulos siendo históricamente muy, muy bajos, es porque la gente siente que está por lo menos reflejada en alguna de las, o por lo menos pueden causar su voto en alguna de las opciones. Hasta en el caso más pesimista con esta idea del voto menos malo o el voto útil. Aún así, la gente logra votar un poco hasta con la nariz tapada, decir, ok, no me gusta ninguno, pero voy a votar por este. Entonces, yo sí creo que eso es positivo para la democracia, eh, pero yo creo que sí hubiera sido preocupante. Y creo que fue una de las razones por las que la Corte falló como falló. Eh, eh, no sé si anticipando eso en particular, yo creo que esa es más una preocupación para las personas que se obsesionan con el dato electoral, eh, pero sí yo creo que hubiera habido una depresión en la participación importante porque son personas que tienen una identidad política, aparentemente una identidad política o una afiliación política relativamente fuerte, con un liderazgo muy carismático, que fue transmitido exitosamente a otro candidato que no es carismático, pero que lograba representar como el fin político a otro, eh, esa, esa opción electoral. Muy bien, bueno, estamos llegando al final del programa de hoy con una enorme participación y de una enorme eh, asistencia también de recepción, digamos, de preguntas de parte del público. Así que estamos muy contentos realmente, una excelente conferencia, Juan Diego, realmente como lo esperábamos realmente. Y quisiera dar, como habíamos indicado al principio, nuevamente el micrófono para que puedas cerrar cualquier idea que te haya parecido merecedora de algún dato complementario, una reflexión global sobre las elecciones generales de 2024. Realmente nos es muy grato haberte tenido aquí con nosotros y te cedemos la palabra, por tanto, para ese último mensaje. No, el placer ha sido mío realmente regresar acá al INEDA a compartir con ustedes y lamento mucho los sobresaltos tecnológicos en el proceso. Yo lo que diría es, estas son las elecciones más interesantes que hemos tenido en bastante tiempo, diría por lo menos la que yo he vivido, las más interesantes. Eh, y yo creo que eso es importante porque Panamá suele estar ausente de la discusión académica y política a nivel regional, a nivel mundial obviamente, pero inclusive a nivel regional Panamá es un caso poco estudiado. Y tenemos como referencia aquí a Orlando Pérez, que fue uno de los que le ha dado como el sitial en la política comparada a Panamá como caso de estudio. Y finalmente, como que siempre se bromea que Panamá es aburrido, que Panamá, la política panameña es estable y es demasiado estable. Todo sale muy bien en las elecciones y no hay problemas. Y eso es una dicha, pero parece que sí, como que la política de Panamá ha dejado de ser aburrida y hay mucho hacia adelante, mucho incierto sobre qué es lo que va a pasar. Y, para, y hago un último llamado, una última apelación a la importancia de tener los datos de una vez tengamos los datos a nivel desagregado, a nivel por corregimiento, por distrito y demás, vamos a poder ver realmente esto, que fue eh, una sacudida, un golpe, una sacudida al sistema de partidos panameño. Vamos a ver en qué medida, cuando tengamos
estos datos y esperando lo que pase en la Asamblea, en el gobierno, las coaliciones que se formen, la oposición que se estructure y el próximo proceso electoral, porque entiendo que estos datos siempre hay que verlo en clave histórica y en clave de serie de tiempo, ver cuáles de estos datos se confirman, si realmente los partidos tradicionales van a dejar de existir como los conocemos y qué tanto realmente ha sido un sobresalto que revela continuidades que se van a desembocar por otros lados, ¿no? Como el caso de RM, el futuro de Cambio Democrático, la consolidación de Vamos como un partido, el futuro del PRD y nuevos partidos que puedan surgir en las cenizas en las supuestas aparentes cenizas de estos que están en horas bajas. Pero yo sí siento que en clave positiva, eh, la participación fue altísima y no parece haber sido una participación necesariamente como comprada, en el sentido de la compra del voto, la compra de la participación. Yo creo que aquí hubo un entusiasmo muy grande de los panameños históricamente de canalizar sus conflictos, sus opiniones, sus preocupaciones por la vía electoral. Y yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que tiene el país en perspectiva regional. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que no me voy a cansar de decirlo. Juan Diego, una estupenda conferencia y estoy seguro que al público le encantó. Ya lo están diciendo por el chat de la presentación. Solamente esperamos que termines pronto tu doctorado en Maryland y puedas volver a Panamá a seguir contribuyendo con la construcción de esa democracia nuestra tan necesitada de gente sesuda. Eh, Sencillamente al público le doy también las gracias por haber asistido y haberse mantenido en la transmisión, pese a las ocasionales dificultades que la tecnología nos ofrece. No solamente nos ofrece beneficios, a veces nos causa también algunas dificultades, pero para nosotros ha sido un placer tenerlos con nosotros y las preguntas fueron numerosas, al punto que me disculpo con aquellos que hicieron preguntas que no pude transmitir durante la sesión. Creo, sin embargo, que se hizo un aprovechamiento del volumen grande de preguntas que habían para tratar de generar esa deliberación con el expositor después de su charla. Y creo que han sido muy oportunas esas preguntas de parte del público. Estamos seguros que vamos a tener más actividades para seguir explorando los efectos de las elecciones del 5 de mayo. De hecho, tenemos una actividad el próximo jueves junto con Idea Internacional, a la cual aprovecho y les invito a todos. Van a seguir recibiendo las convocatorias por los medios usuales y sepan que, igual que en esta ocasión, haremos esa actividad de la mano de muchos expertos nacionales e internacionales para tratar de, repito, entender mejor lo que ha pasado el 5 de mayo de 2024. De parte del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos, un gran abrazo y hasta la próxima.